La pluma del destino. El sonido del lápiz deslizándose sobre el papel resonaba en la habitación en completa oscuridad. Martina no recordaba haber encendido la lámpara del escritorio ni haber tomado su libreta. Pero ahí estaba, escribiendo sin pausa. Sus manos temblaban, su respiración era agitada y una sensación de ardor recorría su pecho. Algo dentro de ella la obligaba a continuar. Cuando terminó la última frase, dejó caer el lápiz con un ruido seco. Su mente estaba borrosa, como si hubiera estado en trance. Miró el cuaderno y sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia que había escrito era demasiado vívida, demasiado real. Un bosque envuelto en llamas. Un joven atrapado entre los árboles, gritando por ayuda. El humo consumiendo su voz hasta el último aliento. Martina sintió náuseas. No entendía por qué había escrito algo así, pero lo más inquietante era que no recordaba haberlo imaginado. Se puso de pie tambaleándose y se dirigió al baño. Se lavó la cara con agua fría, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Cuando levantó la vista para mirarse en el espejo, sus propios ojos le devolvieron una mirada vacía. A la mañana siguiente, la noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. Incendio en las afueras de Córdoba. Joven muere atrapado en el fuego. Martina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La descripción del accidente coincidía perfectamente con lo que había escrito la noche anterior. Su visión se nubló y tuvo que sujetarse de la mesa para no caer. «No puede ser», susurró, con la voz temblorosa. Pero lo era. La mente de Martina se llenó de pensamientos caóticos. ¿Cómo era posible? ¿Solo había sido una coincidencia? Intentó convencerse de ello, pero una parte de ella sabía la verdad. Esa no era la primera vez. Desde niña, había escrito historias que parecían cobrar vida de manera inquietante. Un accidente en una carretera desierta, una mujer desaparecida en un pueblo lejano, una sombra acechando a un hombre en su propia casa. Cada historia, días o semanas después, encontraba su reflejo en la realidad. Y cada vez, el vacío en su interior se hacía más profundo. Se obligó a respirar hondo y cerró los ojos. Tenía que dejar de pensar en eso. Era solo su imaginación. Sí, eso debía ser. Pero entonces, en la penumbra de su habitación, vio algo. Su cuaderno seguía abierto sobre el escritorio, y aunque estaba segura de que había dejado de escribir la noche anterior, ahora había una frase más al final de la historia. La siguiente será ella. Martina sintió que la sangre se le helaba en las venas. Martina retrocedió, con el corazón latiéndole en la garganta. Miró la frase en su cuaderno una y otra vez, esperando que sus ojos la estuvieran engañando. La siguiente será ella. Las palabras parecían grabadas en la página con una tinta más oscura, casi como si la hubieran escrito con sangre. Pero ella no recordaba haberlas puesto allí. Un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, sintió una presión en el pecho, como si una mano invisible la estuviera agarrando. Su respiración se volvió entrecortada y su piel se cubrió de sudor frío. Quiso moverse, pero sus piernas no respondían. Entonces, escuchó un susurro. «Sigue escribiendo». La voz era baja, grave, casi un murmullo arrastrado por el viento. Pero no venía de ninguna parte, o quizá venía de todas. Martina miró a su alrededor con desesperación, pero su habitación estaba vacía. La presión en su pecho desapareció de golpe, y Martina cayó de rodillas, jadeando. Sus manos temblaban descontroladamente. ¿Qué estaba pasando? Se obligó a levantarse y cerró el cuaderno de golpe. No volvería a escribir. Si realmente sus historias estaban conectadas con la realidad, entonces la única manera de detenerlo era dejar de escribir. Pero en el fondo, una duda la carcomía. ¿Y si ya era demasiado tarde? A la mañana siguiente, Martina se sintió débil, como si no hubiera dormido en días. Cada vez que cerraba los ojos, la voz volvía a susurrarle en la oscuridad. «Sigue escribiendo». Intentó ignorarlo. Se vistió apresuradamente y salió a la calle en busca de aire fresco. Tal vez solo necesitaba distraerse. Pero en cuanto encendió su teléfono, un nuevo golpe la hizo tambalearse. Joven desaparecida en Córdoba.
La última vez que se la vio, llevaba un vestido rojo y el cabello suelto. Martina dejó caer el móvil. Sabía exactamente cómo se veía esa chica, porque la había visto en su historia. Era ella. La sangre le palpitó en los oídos mientras trataba de respirar. No podía ser una coincidencia. Ya no. ¿Era posible que su destino estuviera escrito en su propia tinta? Martina sintió un vértigo repentino y tuvo que apoyarse en la pared. Sus pensamientos eran un torbellino descontrolado. La chica desaparecida se parecía a ella. Era ella. Tragó saliva y trató de razonar. No podía ser posible. Pero su instinto le gritaba lo contrario. Si todo lo que escribía se hacía realidad, ¿significaba que su propia desaparición estaba escrita en esas páginas? No. No voy a dejar que esto pase. Con los dedos temblorosos, tomó su cuaderno y lo sostuvo con fuerza. Si había algo oculto en sus escritos, debía encontrarlo. Se sentó en la cama y empezó a leer, repasando cada historia que había escrito en los últimos años. La verdad la golpeó como una tormenta. Cada tragedia que había narrado en sus cuentos se había cumplido con precisión aterradora. Cada palabra que había plasmado en el papel, cada detalle, cada destino trágico, todo se había hecho realidad. Y lo peor de todo, no recordaba haber escrito la mayoría de esas historias. Era como si algo o alguien guiara su mano mientras dormía. Sigue escribiendo. Martina contuvo la respiración. La voz, esta vez no venía del vacío. Venía de su cuaderno. Con el corazón golpeando su pecho, miró el papel en blanco. No había nada escrito, pero una extraña sombra parecía moverse sobre la página, como si la tinta quisiera formar palabras. No lo soportó más. De un tirón, arrancó varias hojas y las rompió en pedazos. Se levantó de un salto y lanzó el cuaderno a la basura. Pero entonces, la voz volvió a resonar. No puedes detenerlo. Las luces de la habitación parpadearon. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando sintió que el aire se volvía más pesado. Entonces lo vio. Una silueta en la esquina de la habitación. Era alta y delgada, con un rostro que parecía distorsionarse en la oscuridad. No tenía ojos, solo dos sombras profundas que parecían absorber la luz. ¿Tú quién eres?, susurró Martina, con la garganta seca. La silueta no respondió. Solo alzó una mano y la señaló. Y en ese instante, sintió un dolor ardiente en la muñeca. Cuando miró su piel, vio algo que la dejó sin aliento. Palabras negras aparecían lentamente en su brazo, como si estuvieran siendo escritas dentro de su carne. No puedes huir de la historia. Martina gritó. El dolor en su muñeca era insoportable. Martina trató de frotarse la piel, pero las palabras seguían allí, marcadas en tinta oscura, como si alguien hubiera escrito dentro de su carne. No puedes huir de la historia. Las letras parecían moverse, como si estuvieran vivas. Su respiración se aceleró y el miedo se apoderó de su cuerpo. Esto no era una pesadilla. Era real. Se tambaleó hacia el baño y abrió el grifo con desesperación. Metió la muñeca bajo el agua fría, frotándola con fuerza. Nada. Las palabras seguían allí. No, no, no. Su reflejo en el espejo la hizo detenerse. Por un momento, su rostro no era el suyo. Martina sintió un escalofrío recorriéndole la columna cuando vio otra cara en el espejo. Era parecida a la suya, pero no del todo. Sus ojos estaban vacíos, su piel era más pálida, y sus labios formaban una sonrisa inquietante. Y entonces, la imagen habló. Sigue escribiendo. Martina gritó y cayó al suelo. Se arrastró hacia atrás, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Miró el espejo de nuevo, y su reflejo había vuelto a la normalidad. Pero entonces, escuchó algo más. Un sonido rasposo, como de papel moviéndose. Giró la cabeza lentamente y sintió que el terror le estrujaba el estómago. Su cuaderno estaba abierto. Las páginas pasaban solas, como si una mano invisible estuviera hojeándolas. Martina se puso de pie con las piernas temblorosas y avanzó lentamente. Algo dentro de ella le decía que no debía mirar. Que si lo hacía, sería demasiado tarde. Pero miró. Había un nuevo relato escrito. No lo había escrito ella. Con el corazón desbocado, leyó el título en la parte superior de la página. El final de Martina. La habitación se llenó de un frío intenso. Un nuevo latido de terror se instaló en su pecho.
Si todas sus historias se volvían realidad, ¿significaba que ésta también lo haría? Su cuerpo se estremeció cuando leyó la primera línea. Martina trató de escapar, pero la historia ya estaba escrita. Y antes de que pudiera reaccionar, la voz volvió a susurrar en su oído. El tiempo se acaba. La luz de la habitación parpadeó violentamente. Y luego, todo se volvió oscuridad. La oscuridad la envolvió por completo. Martina trató de moverse, pero sus músculos no respondían. Sentía su respiración agitada en el pecho y el latido frenético de su corazón. El tiempo se acaba. La voz resonó en su mente, fría y susurrante, como un viento helado acariciándole la nuca. Y entonces, la vio. Frente a ella, una figura emergió de las sombras. Era alta y delgada, con un cuerpo envuelto en un velo negro que parecía retorcerse como humo. Su rostro seguía siendo borroso, como si la realidad misma rechazara definirlo. Pero sus ojos, dos pozos oscuros que absorbían la luz. Martina quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. No puedes huir de la historia. El ser levantó una mano y señaló el cuaderno que ahora flotaba frente a ella. Las páginas se movían solas hasta detenerse en un párrafo recién escrito. Martina trató de resistirse, pero pronto entendió que su destino estaba sellado. La historia no se detendría hasta que se escribiera el último capítulo. Martina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, susurró con los labios temblorosos. No quiero seguir escribiendo. El ser inclinó la cabeza lentamente. No es tu decisión. Y en ese instante, un dolor punzante atravesó su muñeca. Martina gritó y miró su brazo. Las letras estaban apareciendo de nuevo en su piel, pero esta vez eran diferentes. El siguiente nombre ha sido elegido. Su mente se nubló. ¿El siguiente nombre? Y entonces, en un impulso de terror, miró la página del cuaderno. Un nuevo relato comenzaba a formarse, línea por línea, sin que ella tocara la pluma. Cuando leyó el nombre en la historia, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era el nombre de su hermano menor. Martina dejó caer el cuaderno y retrocedió con la respiración entrecortada. «No, déjalo en paz». El ser no se movió. «Escribe». Martina negó con la cabeza, sintiendo lágrimas quemándole los ojos. «No lo haré». Un silencio pesado llenó la habitación. Y entonces, la voz se volvió más profunda, más amenazante. «Si no escribes, la historia se escribirá sola». Las páginas del cuaderno comenzaron a llenarse rápidamente con palabras que ella no podía controlar. Martina sintió el pánico apoderarse de su cuerpo. Sabía que todo lo que estaba escrito se haría realidad. No tenía opción. Con manos temblorosas, tomó la pluma. Si debía escribir, entonces encontraría la manera de cambiar la historia. Aunque eso significara enfrentarse a la entidad que la estaba controlando. Las manos de Martina temblaban mientras sostenía la pluma. Sus pensamientos eran un caos de miedo y desesperación. Si escribía, su hermano estaría en peligro. Si no lo hacía, la historia se escribiría sola, y eso sería aún peor. No podía permitirlo. Respiró hondo, tratando de calmarse. Tal vez había una forma de cambiar la historia. Si todo lo que escribía se volvía realidad, entonces podía usar ese poder para salvar a su hermano. Con la mandíbula apretada, se obligó a mirar el cuaderno. Las palabras seguían formándose solas. Era una noche fría cuando Santiago salió de casa sin saber que sería la última vez. «No». Martina apretó los dientes y golpeó la mesa con el puño. No iba a permitir que esto sucediera. Tomó la pluma y, con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a escribir debajo de la frase. Pero, antes de cruzar la puerta, un presentimiento oscuro lo detuvo. Algo le susurró al oído que no debía salir. Entonces, cambió de idea y se quedó en casa. La habitación pareció vibrar. El cuaderno tembló entre sus manos, como si estuviera resistiéndose. Las letras que ella había escrito se movían, intentando desaparecer. Pero Martina no iba a rendirse. «Es mi historia», gritó, clavando la pluma en la página con fuerza. El aire se volvió denso, cargado de una energía oscura. La luz de la habitación parpadeó violentamente y un viento helado recorrió su espalda. Y entonces, la voz susurró detrás de ella. Eso no estaba en el guión. Martina sintió un escalofrío recorriéndole la nuca.
La entidad lo sabía. Antes de que pudiera reaccionar, la habitación se volvió completamente negra. Silencio absoluto. Martina sintió que algo la sujetaba por los hombros. Era una presión fría, inhumana. Has roto las reglas. El miedo le oprimió el pecho, pero se obligó a responder. No me importa. No voy a dejar que sigas usando mi escritura para matar gente. Un murmullo bajo resonó en la oscuridad, como si la entidad estuviera riéndose. Crees que puedes cambiar la historia, pero ya estás dentro de ella. De repente, el suelo bajo sus pies desapareció. Martina sintió que caía en el vacío, girando sin control. Y entonces, todo se detuvo. Cuando abrió los ojos, no estaba en su habitación. Se encontraba en un lugar completamente diferente. Un bosque oscuro, iluminado solo por una luna pálida. Y frente a ella, una lápida con su nombre grabado. Martina sintió el frío de la muerte en su piel. ¿Acaso había escrito su propio final sin darse cuenta? Martina retrocedió, sintiendo que sus piernas apenas le respondían. Su nombre estaba en la lápida. Las letras estaban grabadas en piedra fría y húmeda, como si llevaran allí mucho tiempo. Pero eso no tenía sentido. ¿Ella estaba viva o no? El viento sopló entre los árboles, susurrando algo ininteligible. Martina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenía que salir de allí. Miró a su alrededor. El bosque era denso, los troncos torcidos como si algo maligno los hubiera deformado. No había senderos ni señales de civilización. Solo sombras alargadas y el sonido de hojas crujientes bajo sus pies. Respiró hondo y se obligó a moverse. Tenía que encontrar una salida. No puedes escapar de tu propia historia. Martina se congeló. La voz sonó justo detrás de ella. Giró lentamente, sintiendo como el miedo le paralizaba el pecho. Y ahí estaba. La figura oscura, envuelta en su velo negro, la observaba desde las sombras. Era la misma presencia que había visto en sus pesadillas. Pero esta vez, algo era diferente. Ahora podía ver su rostro. Y lo que vio le heló la sangre. Era ella. La figura tenía su mismo rostro, pero pálido y sin vida. Sus ojos eran dos pozos vacíos y oscuros. Su boca se curvó en una sonrisa macabra. «Eres tú», susurró Martina, sintiendo que su mente se fragmentaba. «Soy lo que serás», respondió la otra Martina con voz hueca. «Soy el final de tu historia». La tierra bajo sus pies comenzó a temblar. La lápida se resquebrajó, dejando ver un agujero profundo. Una tumba abierta. Martina sintió el pánico apoderarse de ella. No podía dejar que la absorbiera. Tenía que pelear. Respiró hondo y, con todo el coraje que pudo reunir, gritó: «No voy a dejar que controles mi destino». La otra Martina inclinó la cabeza. «No tienes opción». Y entonces, la oscuridad la envolvió por completo. Martina sintió como la oscuridad la envolvía, fría y sofocante, como si estuviera atrapada bajo el agua. No podía moverse, no podía respirar, pero no iba a rendirse. Se obligó a recordar quién era. Luchó contra el pánico y enfocó su mente en lo único que sabía que podía controlar: su escritura. Si todo lo que escribía se volvía real, entonces, ¿por qué no escribir su propia salvación? A duras penas, movió los labios y susurró: «Martina se libera de la oscuridad y despierta en un lugar seguro». Hubo un estallido de luz. El aire entró de golpe en sus pulmones. Martina abrió los ojos y se encontró de vuelta en su habitación. El cuaderno estaba frente a ella. La pluma descansaba sobre la última frase que había escrito. Pero su alivio duró poco, porque, al mirar su reflejo en el espejo, vio algo aterrador. Su otro yo seguía allí. Estaba al otro lado del espejo, con su misma ropa, su mismo cabello, pero con una sonrisa siniestra y los ojos completamente negros. Y entonces, la figura habló: «Crees que puedes escribir tu escape, pero yo también sé escribir». Martina sintió un nudo en la garganta. Sobre su cuaderno, las palabras comenzaron a aparecer solas. Martina se da cuenta de que nunca escapó realmente. Todo lo que está viviendo ahora es parte de la historia que alguien más escribió para ella. El espejo se resquebrajó, y en el reflejo, su otro yo alzó la pluma, dispuesta a continuar la historia. Martina sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver cómo su otro yo escribía en el cuaderno:
cada trazo marcando su destino sin que ella pudiera detenerlo. Era como si su voluntad estuviera atrapada entre las páginas de una historia que no había escrito. No podía permitirlo. ¿Quién está detrás de esto?, susurró, con la voz temblorosa. La otra Martina sonrió, sus ojos negros reflejando un abismo infinito. No eres la escritora. Eres el personaje. Las palabras resonaron en su mente como un trueno. Martina sintió su cuerpo debilitarse. ¿No era ella la que escribía todo esto? Entonces, ¿quién? La pluma se movió sola sobre el papel, y las palabras aparecieron lentamente. Martina descubre que su vida ha sido manipulada por un autor en las sombras, alguien que ha estado escribiendo su destino. Desde el principio. El corazón le martilló en el pecho. No, no podía ser verdad. Se levantó de golpe, derribando el cuaderno al suelo. Si alguien estaba escribiendo su vida, tenía que encontrarlo. Muse Trade, gritó, su voz rompiendo el silencio de la habitación. El reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse. La otra Martina se desvaneció, y en su lugar apareció algo más. Una silueta alta, de rostro borroso, sentado ante un escritorio. Un escritor, el verdadero autor, y en sus manos estaba su cuaderno. Martina sintió un vértigo abrumador. Si este escritor tenía el control, entonces su vida no le pertenecía. Pero antes de que pudiera hacer algo, el escritor levantó la pluma y escribió una última frase. Martina se despierta y olvida todo lo que ha descubierto. Martina sintió un tirón en su mente. El mundo se desmoronó a su alrededor. Todo se volvió negro. Martina despertó con un jadeo. El corazón le latía con fuerza, y su frente estaba cubierta de sudor. Se encontraba en su habitación, con la luz del amanecer filtrándose por la ventana. Todo parecía normal, pero algo no encajaba. Miró a su alrededor, sintiendo una extraña presión en el pecho. Había olvidado algo, algo importante. Se llevó una mano a la cabeza, intentando recordar. Pero cuanto más lo intentaba, más distante se sentía la respuesta. Como si su mente estuviera envuelta en una neblina densa. Entonces, vio el cuaderno sobre su escritorio. Sus páginas estaban en blanco. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿No había escrito algo allí? Dudando, tomó la pluma. Pero en el momento en que sus dedos rozaron el papel, un susurro resonó en su oído. No es tu historia. Martina se sobresaltó, girando la cabeza rápidamente. No había nadie en la habitación. Pero en el espejo, por un instante, creyó ver una sombra moverse. El miedo se instaló en su pecho, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación brilló en su interior. No podía ignorar esta sensación. Si alguien estaba escribiendo su destino, entonces tenía que encontrar la manera de recuperar el control. Respiró hondo y, con manos temblorosas, escribió una sola pregunta en la primera página del cuaderno. ¿Quién soy? La tinta se absorbió en el papel. Por un momento, nada ocurrió. Pero entonces, lentamente, una respuesta comenzó a aparecer, escrita con una letra que no era la suya. La única que puede descubrir la verdad, eres tú. Las luces parpadearon. El reflejo en el espejo se distorsionó. Y en la última página del cuaderno, una frase apareció por sí sola. Encuentra al autor, antes de que él te encuentre a ti. Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Encuentra al autor, antes de que él te encuentre a ti. Las palabras parecían palpitar en el papel, como si tuvieran vida propia. ¿Quién era ese autor? ¿Y por qué sentía que cada segundo que pasaba la acercaba más a algo aterrador? Tomó una decisión: buscar pistas en sus escritos antiguos. Caminó hacia un viejo baúl que guardaba bajo su cama. Dentro, entre hojas arrugadas y cuadernos gastados, estaban las historias que había escrito desde hace años. Sacó el más antiguo y pasó las páginas rápidamente. Cada historia era un eco de algo que había ocurrido en la realidad. El incendio en el bosque, murmuró, recordando el joven que había muerto de la misma forma en que lo describió. El accidente en la carretera. La desaparición de aquella niña. Cada relato era una sentencia. Cada palabra, un destino sellado. Pero había algo más. Martina se dio cuenta de que, en cada historia, aparecía una figura misteriosa. No la había notado antes, pero ahora la veía con claridad. Un hombre en la sombra,
observando desde lejos, siempre presente en los momentos clave. El autor. Las manos de Martina temblaron. Pasó las páginas frenéticamente, buscando más pistas, hasta que encontró algo que la dejó sin aliento. Una historia inacabada. El título estaba escrito en la parte superior. El destino de Martina. Con un nudo en la garganta, leyó el primer párrafo. Una joven llamada Martina comienza a darse cuenta de que su vida no le pertenece. Todo lo que escribe se convierte en realidad. Pero hay alguien más que sostiene la pluma, alguien que la vigila en la oscuridad. Martina soltó el cuaderno como si quemara. Esto no lo había escrito ella. Alguien más lo había hecho. Y lo peor, la última línea, escrita en tinta roja, decía: cuando termine de leer esta historia, el autor vendrá por ella. Un golpe fuerte resonó en la puerta. Martina contuvo la respiración. Alguien estaba ahí afuera. El golpe en la puerta resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Martina se quedó inmóvil, con el cuaderno todavía entre sus manos temblorosas. Su mente gritaba que corriera, que escapara antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿a dónde? Miró hacia la ventana. El sol ya se estaba poniendo. La habitación se llenó de sombras alargadas que parecían extenderse hacia ella como garras invisibles. ¡Cop! 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 Martina, una voz profunda y distorsionada se filtró a través de la puerta. Es hora de terminar la historia. Su corazón se encogió de terror. No podía quedarse ahí. Dio un paso atrás y, con un movimiento rápido, agarró su mochila. Metió el cuaderno dentro sin pensarlo 2 veces y corrió hacia la ventana. Pero antes de que pudiera abrirla, la puerta se abrió de golpe. Un aire helado llenó la habitación. Martina sintió que la temperatura descendía bruscamente, como si un pedazo de invierno hubiera entrado con la figura que ahora se encontraba en el umbral. Un hombre alto, vestido con un abrigo negro, la observaba desde la entrada. Su rostro estaba cubierto por una sombra inexplicable, pero sus ojos eran vacíos. Un abismo sin fondo. Has leído demasiado, Martina. Su voz no tenía emoción, solo un eco distante que parecía venir de todas partes. Es momento de que sepas la verdad. Martina retrocedió hasta chocar con la pared. No quiero saber nada. Aléjate. El hombre sonrió. Pero ya lo sabes. Y eso significa que no hay vuelta atrás. Dio un paso hacia ella, y en su mano apareció una pluma negra. Una pluma idéntica a la que usaba Martina para escribir. La levantó en el aire y, en ese instante, Martina sintió como si algo invisible estuviera escribiendo sobre su piel. No podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado. Todo lo que escribiste fue solo el principio. Ahora, tú eres la historia. Martina intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Entonces, el hombre movió la pluma en el aire, y la última línea del cuaderno apareció por sí sola. Martina desapareció sin dejar rastro, su historia incompleta, atrapada en las páginas de un libro que nadie debía leer. Y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. La oscuridad envolvió a Martina, como si hubiera caído en un abismo sin fondo. No sentía su cuerpo, no oía nada, solo un vacío absoluto. Pero entonces, una luz parpadeó en la distancia. Era tenue, apenas visible en la negrura, pero se fue haciendo más intensa. Y, junto con la luz, las palabras empezaron a aparecer ante sus ojos. Martina abrió los ojos y comprendió que aún tenía una última oportunidad. El corazón de la joven latió con fuerza. Alguien estaba escribiendo. Y esta vez, no era el autor. Era ella. No soy solo un personaje. Su voz sonó fuerte, clara, rompiendo el silencio que la rodeaba. Soy la escritora de mi propia historia. Con un esfuerzo inmenso, sintió que su cuerpo volvía a responder. Extendió las manos y, frente a ella, apareció un cuaderno flotando en el aire. Su cuaderno. Las páginas estaban en blanco. Podía escribir su propio final. El autor apareció frente a ella, con su rostro aún cubierto de sombras. Pero esta vez, Martina no sintió miedo. Él levantó su pluma negra, dispuesto a reescribir la historia y atraparla para siempre en sus páginas. Pero Martina ya sabía la verdad. Su poder nunca estuvo en las palabras del autor. Siempre fue suyo. Tomó su pluma y, con una firmeza que nunca antes había sentido, escribió.
El autor intentó escribir el destino de Martina, pero no se dio cuenta de que ella ya había terminado su historia. En el instante en que lo entendió, su existencia se desvaneció para siempre. El autor se detuvo. Sus ojos vacíos se abrieron con sorpresa. No, esto no es posible. Martina sonrió. Sí lo es, porque esta vez yo tengo la pluma. Con la última palabra escrita, el cuerpo del autor comenzó a desmoronarse en sombras, como tinta derramada que se disolvía en el aire. Gritó, pero su voz se apagó en el vacío. Y entonces, todo desapareció. Martina despertó en su habitación, jadeando. El cuaderno estaba en sus manos. Pero esta vez, todas las páginas estaban en blanco. Había terminado su historia. Y lo más importante, era libre. Se levantó, respirando hondo, y miró la ventana. El sol de la mañana iluminaba el cielo, dispersando cualquier rastro de sombras. Por primera vez en mucho tiempo, Martina sintió que tenía el control de su propio destino. Sonrió. Con calma, tomó un lápiz y escribió la primera línea de una nueva historia.